Super Mario 64. Es uno de los juegos más legendarios de la historia, teniendo su lanzamiento en la Nintendo 64, convirtiéndose en el juego más vendido de esa consola, y cómo no serlo, ya que fue una revolución en la industria del videojuego, siendo la base de los juegos de plataformas en 3 dimensiones, no solo de Mario, sino en la industria en general. Debido a tener el estado de juego de culto, es normal que saquen varios misterios y material eliminado. De hecho, el iceberg del Mario 64 es mucho más largo y complejo que el de toda la saga en general. Sin embargo, siempre hubo una limitación en el desarrollo de proyectos fan de esta entrega, y fue la falta del código fuente del juego. Por si no saben la diferencia entre un código fuente y los archivos de una ROM, básicamente los archivos de ROM son los datos necesarios para iniciar el juego, pero no son todos los archivos del juego, mientras que el código fuente ya son todos los datos y archivos del juego, incluyendo archivos eliminados o sin utilizar. Si bien la comunidad logró hacer grandes proyectos con los archivos de la ROM, siempre hubo grandes impedimentos debido a la falta de todos los datos. Sin embargo, hace unos cuantos años, por fin se filtró el código fuente del videojuego, teniendo la posibilidad de manipular el juego de manera completa. Entre esas modificaciones que se le pueden hacer al juego, está la posibilidad de trasladar el juego a otras consolas de videojuegos. Sin contar emulación, la única forma de jugar el Mario 64 era en la Nintendo 64, el recopilatorio de mierda de la Switch. No hay contenido extra ni nada por el estilo. Aún con esos problemas, con todo lo que trae ya vale el precio que cuesta. O en la Virtual Console de Wii, y el otro Wii que a nadie le importa, menos a Licky. Por eso, muchos desarrolladores independientes se han animado a desarrollar ports no oficiales del Super Mario 64. Por eso, hoy veremos los ports no oficiales de Super Mario 64. Pero, esos ports son lo mismo que la piratería, y la piratería es mala, porque las grandes empresas necesitan comer, y siempre hay que comprarlos. ¡Cállate a la verga! Empecemos por el más famoso de todos. Como la mayoría sabrá, la PlayStation 1 jamás hubiera corrido el Super Mario 64, debido a la baja potencia de la consola en comparación a la de Nintendo 64. Pero ¿qué tal de la PlayStation 2? Por eso, gracias a la filtración del código fuente, los fanáticos lograron crear un port para la consola más sobrevalorada de la historia, así es la PS3 es mejor. En sus inicios este port estaba bastante bugueado, en su mayoría teniendo texturas glitcheadas, muchísimo lag, y encima no se podía guardar partida. Es decir, que tenías un juego feo, bugueado, lagueado, y encima te lo tenías que pasar de un tirón. Por suerte este fue mejorando, su tasa de FPS ahora es más fluida, las texturas por fin están en su lugar, y ya se puede guardar la partida, pero solo si tienes una memory card en tu consola. El mapeado de controles es mucho mejor que el bodrio de control tenedor del Nintendo 69. Pero lo mejor de este port debe ser que es multigeneracional. Debido a que gracias a la retrocompatibilidad de la PS3, es posible jugar al Mario 64 de PS2 en la PS3, y lo mejor de todo es que, a diferencia de varios juegos de PS2 en la PS3, el Mario 64 de PS2 es completamente jugable de forma fluida y sin errores, y es posible jugar con el mando inalámbrico del PS3. En conclusión, Super Mario 64 para la PS2 es una gran versión hecha por fans, ideal para jugar un clásico de la Nintendo 64. Este es otro bastante conocido, Super Mario 64 para la PSP, es otro port para una consola de Sony PlayStation, pero este es una versión portátil del clásico de sobremesa. A diferencia del anterior, este port tiene más defectos que el anterior, teniendo texturas como la sombra de Mario están algo bugueadas, hay bajadas de FPS muy notables, y el peor de todos y el más notorio de todos, el audio del juego está bastante distorsionado en muchas partes del juego, habiendo partes donde el audio se distorsiona casi por completo.
Pero el juego también tiene sus puntos buenos, el mapeado de controles es bastante bueno, sobre todo porque, tanto el PSP como el Nintendo 64, tienen una sola palanca, pero esta no te deja ampollas en la mano. Otro punto fuerte de este port es la portabilidad, pues sin contar emulación en celular, las únicas versiones portátiles del Mario 64 son las del DS, y el horrible emulador oficial de la Switch, lo que es muy bueno, en especial por el bajo peso del juego dentro de la consola. En conclusión, Mario 64 para la PSP es una buena versión del juego para una consola portátil, sin embargo también hay muchos errores que hay que tomar en cuenta antes de empezar a jugar, habiendo mejores opciones para jugar de forma portátil. Pero tampoco vamos a exigir mucho a un port creado por una persona en su tiempo libre, en la actualidad hay versiones peores creadas por grandes compañías y para consolas más potentes que un PSP. Si sabes aunque sea un poco de homebrew en consolas de videojuegos, sabrás que la Sega Dreamcast tiene una infinidad de fanports creados por la comunidad de dicha consola. Entre los impresionantes ports creados por la comunidad, salió una fanversión de un videojuego del mayor, o era, el mayor rival de Sonic. Super Mario 64 para la Sega Dreamcast, es probablemente, el port más difícil de crear de toda la lista, debido a que, aunque muchos influencers la quieran vender como la más potente de su generación, realmente la Sega Dreamcast era una consola bastante débil en casi todos los aspectos, siendo más una Sega Saturn con esteroides. Esto se ve reflejado en el resultado final de la conversión del juego, pues este tiene varias texturas bujeadas, en especial la cara de Mario, pareciendo un ruso borracho, con leche paterna en su gorra. La pantalla de título de los niveles está súper destruida, y los bugs tiene la cara colgando como mi abogado. El que tengo acá colgado. La tasa de FPS, si bien no tiene bajadas tan grandes, tiene una tasa de FPS súper limitada, siendo un juego mucho más lento que el Nintendo 64, y los sonidos del juego suelen distorsionarse con frecuencia. En conclusión, Super Mario 69 para la Dreamcast es un buen fanport del clásico de la ex competencia, pero como juego en sí, es una experiencia muy mala, llena de bugs, errores, y bastante lenta. Esperemos que estas cosas sean mejoradas en futuras actualizaciones. Definitivamente la más particular de la lista, Super Mario 64 para navegadores webs, es una versión del juego que se juega en una página de internet, tanto en PC como en celulares. Este port no es una página de juegos gratis de carros.com, puta madre mi infancia, esta es enteramente una página web para jugar Super Mario 64. Y eso es todo, también es posible conectarle un mando, y la mayoría de errores como distorsión de audio dependen meramente del dispositivo en el que se juegue. Pero lo que más destaca de esta versión es el hecho de poder jugar en consolas de videojuegos. Aunque esto solo es posible en consolas que tengan un navegador integrado, como Xbox Series X y S, estas, entre comillas versiones pueden tener errores como distorsión de audio, puta madre, que tienen con el audio. En general, es una versión muy interesante, completamente recomendable si lo que buscas es jugar por un rato para recordar los viejos tiempos, y que, en cierta medida, me recuerda a la demo web del Plantas vs Zombies. Otra versión portátil del juego, es la fanversión de Super Mario 64 para la 3DS, pero este no es el remake del DS, este es un port de la versión original del Nintendo 64. Esta versión está bastante bien, no tiene mucho lag, no hay errores de texturas, y los controles están bastante bien logrados, no como la versión oficial de la DS, pinche cruceta toda meada. Pero eso sí, el port puede ir muy fluido, o muy lento, dependiendo del modelo en el que se juegue, o incluso se pueden mejorar la tasa de fotogramas, activando el 3D en la consola, sí, por muy raro que eso suene. Por lo que se sabe, las New 3DS son la mejor opción para jugar el juego, como la mayoría de fanports de la 3DS, pero en general, el juego es muy jugable en todos los modelos de la consola.
En general, el juego es uno de los mejores de la lista, en especial por la posibilidad de jugar de forma portátil. Lo único, entre comillas, malo es el hecho de que la pantalla táctil de abajo no se utiliza. Yo sé que la mayoría de fanports de la consola no la usan, pero carajo, aunque sea pónganle un PNG como buen animador de Invencible. Antes de ver el último port de la lista, vamos a ver algunos, entre comillas, ports en consolas de videojuegos, pero, realmente son emulación o basados en otros ports de la lista. Este es, por lejos, el mejor fanport del juego, incluso mejor que las nuevas versiones oficiales del Super Mario 64. Super Mario 64 para PC, es el último port de la lista, y al mismo tiempo, el más antiguo de todos, pues este lleva siendo desarrollado por varios años, pero siempre terminaba siendo borrado por Nintendo, hasta que, finalmente salió el juego en su versión completa y sin demanda de cesa y desista. Este port no tiene errores de textura, no tiene lag, o bueno, eso depende de la PC en la que se juegue. Wow, it's just like real life, man. What the... Y por fin, no tiene errores de audio, que aunque no sea la gran cosa, para los estándares de los anteriores ports, eso es algo sacado de otro mundo. Pero lo mejor de este port es el poder instalar modificaciones para poder tener experiencias de juego diferentes y únicas. Algunas de las más destacadas son, Render 96, Gore Yard Mode, Tokoya, Floet, y el más destacado de todos y una cosa que todo jugador del original siempre quiso hacer, es el mod para jugar de forma multijugador, el Co-op Deluxe. El cual permite cambiar de personaje, atacarse entre los jugadores, y jugar de forma local y en línea, algo que hasta Nintendo quiso hacer en el juego original. En conclusión, Mario 64 para la PC es la mejor forma de jugar el Mario 64 en la actualidad, teniendo la posibilidad de hacer casi cualquier cosa. Y para mí, esta es la forma definitiva de jugar Super Mario 64. You know what happened to the kid who asked too many questions? No.